Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video seguimos con el tema de la transmisión de la propiedad, ¿ya? Y hemos dicho y hemos discutido también con ustedes que el punto básico bajo el cual uno divide las formas en que se transmite la propiedad en nuestro Código Civil es en función a si se trata de un bien mueble o de un bien inmueble, ¿ya? En este video, ¿no? En el anterior y también en el siguiente vamos a terminar de peinar todo lo que es el tema de la transmisión de la propiedad inmueble y en un video en particular vamos a completar todo lo que sea diferente en el caso de las propiedades muebles, ¿ya? Ahora, ya hemos adelantado en el anterior video el tema de que la transferencia de la propiedad inmueble se hace en concordancia con el artículo 949 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 949? Que la sola obligación de enajenar hace propietario al acreedor, ¿no? Que en buena cuenta, el solo consenso, el solo acuerdo, ya hace propietario a esa persona que estaba adquiriendo por ese contrato, ¿no? Hemos hablado de un contrato de compraventa, pero lo mismo aplicaría para un contrato de donación, para un contrato de permuta, para un contrato de mandato sin representación, etcétera, ¿ya? Entonces, el solo acuerdo vuelve propietario al adquirente, ese es el tema. Ahora, ¿por qué es que en la práctica muchos de nosotros, nuestras familias, vemos que no solamente se quedan en el contrato las personas, sino van a la notaría, van a registros públicos, ¿no? Hacen una serie de otros trámites al momento de adquirir una propiedad, ¿no? La respuesta es justo lo que vamos a ver en esta sesión, en este video y en el siguiente, que es puesto en términos simples el tema de que cuando uno adquiere solamente por el contrato, adquiere una propiedad débil, una propiedad algunos llaman relativa, en la que solamente le puedes exigir esto prácticamente a la persona que ha contratado contigo, ¿no? Y dado que es lo característico del derecho real, que es la posibilidad de oponer erga omnes ese derecho, ¿no? Oponerlo a todos, es muy importante, no indispensable, pero muy importante, y la gente por eso se siente motivada a hacerlo, ¿ya? A llevar esto a mecanismos de publicidad mayores que solamente un contrato privado, ¿no? Ponerlo en una escritura pública que está de acceso de las personas en una notaría, ¿no? O el registro, que es justamente el mecanismo de publicidad más fuerte que tenemos en nuestro sistema. Entonces, en términos simples, cuando uno compra, puede comprar y se vuelve propietario con el solo contrato, y algunas cosas uno podría hacerlas solamente con el solo contrato de compra. Sin embargo, uno normalmente inscribe la propiedad por un tema de mayor seguridad ante conflictos de derecho, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de ese detalle. Pero eso es en buena cuenta el resumen de este punto, ¿no? Es eso lo que hay que tomar en cuenta. La inscripción no es obligatoria, es beneficiosa para proteger tu derecho en caso de conflicto de derechos, ¿ya? Nuestro sistema en eso se dice que esencialmente sigue en el 949 el sistema francés, hemos dicho, ¿no? El sistema de mero consenso para la transferencia de propiedad. Y más bien se contrapone, de nuevo se dice, al esquema alemán, ¿no? El esquema alemán que tiene lo que se llama el principio de abstracción o el principio de separación, ¿no? El Trennungsprinzip, que básicamente lo que hace es, en lugar de tener un contrato que transfiere la propiedad directamente, en el caso alemán hay dos pasos, ¿no? O hasta tres pasos en realidad. Y ahí sí se refleja esta lógica del título y el modo que hemos visto en el video pasado. Cuando uno hace un contrato de compraventa, un Kaufvertrag, hace el contrato obligacional como un primer paso. Ese es el que se llama el Verpflichtungsgeschäft. Luego hace un contrato real que tiene eficacia real, que ese es el contrato de transferencia o el negocio de transferencia, se llama el Verfügungsgeschäft. Y luego hace el modo, que es la inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, tiene estos dos pasos, e incluso el segundo paso se divide en el propio negocio de transferencia y la propia inscripción en registros públicos, ¿ya? ¿Eso qué permite? Y ahora van a ver cómo esto se relaciona al sistema que nosotros tenemos en realidad. Eso permite que, si es que resulta que hay algún problema en el contrato obligacional, ¿no? En la compraventa que se celebró inicialmente, ¿ya? Y eso haría que quizás se pueda poner en peligro la transferencia, ¿ya? Este contrato de transferencia de contenido real, que está separado del contrato obligacional, no se cae automáticamente. No se cae automáticamente y más bien el que compró de esa manera puede mantener su adquisición y habrá más bien solamente una pretensión indemnizatoria en base a la persona que se vio perjudicada por ese negocio de transferencia obligacional que se dio inicialmente. Ese sistema tiene la lógica de proteger el tráfico, de proteger la circulación de los bienes. De modo que uno cuando ha comprado de esta manera
sabe que cuando ya llegó al registro y ya pasó por ese negocio real, puede tener la confianza de que su adquisición se va a mantener, tiene esa tranquilidad, ¿ya? Y más bien habrán remedios obligacionales en relación al contrato obligacional que se celebró, ¿ya? Ese, en principio, no es nuestro sistema. Nuestro sistema simplemente dice que con el primer contrato, con un contrato obligacional, ya pasa la propiedad. Hay solamente una transferencia con mero consenso. Sin embargo, las reglas que vamos a justamente ver en esta sesión tienen un efecto que en lo práctico es básicamente lo mismo que les acabo de reseñar, que es el hecho de que hay un contrato obligacional, ¿no? Pero el que va a tener seguridad con su adquisición va a ser necesariamente el que haya llegado a registros públicos a través de los mecanismos de publicidad que dan esa seguridad al que compra, ¿ya? Entonces, aun cuando el que compre puede que no haya comprado de quien tenía el derecho jurídicamente, teóricamente, ¿ya? Se protege a ese tercero, ¿no? Y el que ha sido perjudicado con esta situación ya solo le va a quedar un remedio obligacional de pedir indemnización, de pedir solamente un resarcimiento. Eso es, en buena cuenta, una muestra de que en realidad no es tan cierto decir que nosotros estamos en un sistema de solo consenso o un sistema de un registro meramente declarativo, sino que el registro público en nuestro sistema tiene una serie de efectos de protección, de constitución de derechos incluso, que lo acercan mucho, y hay una lectura que les estoy dejando para esta semana respecto de eso, lo acercan mucho al esquema alemán, que justamente prioriza el tráfico jurídico y la circulación de los bienes. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se ve eso en específico en el Código Civil. Ya, la situación que vamos a tener es la siguiente, lo que aparece en la pantalla, y con el primer artículo que vamos a ver, que tiene que concordarse y que en sus respectivos códigos civiles ustedes tienen que hacer la concordancia entre el 949, ¿no? Solo consenso para la transferencia de inmuebles, ¿ya? Y el 1135 del Código Civil, que es el primero que mediatiza esta regulación del 949, ¿ya? El 1135 del Código Civil básicamente se refiere a cuando una persona, que en este caso sería la persona A, se ha obligado a dar un bien a más de una persona, ¿no? A B, a C y a D. Lo que dice el Código Civil es básicamente que entre esas tres personas a las cuales A se ha obligado a dar el bien, se va a preferir aquel que haya inscrito en registros públicos, ¿ya? En caso de que no se haya inscrito en registros públicos, se va a preferir al que tenga un documento de fecha cierta más antigua. Y en caso de que no haya un documento de fecha cierta, se va a preferir al que simplemente tenga un documento anterior. Entonces, al caso que les estoy poniendo en la pantalla, asumamos lo siguiente. A se ha obligado a transferir el bien a favor de B, ¿ya? Y se ha obligado simplemente con un documento privado, ¿no? Eso les estoy diciendo ya que como es un acuerdo, vale para transferir la propiedad. Luego, después de eso, de manera posterior, A se obliga a transferir a C el mismo bien que se había obligado a transferir a B, ¿no? Pero esta vez van a la notaría, ¿no? Van a la notaría y hacen firmas legalizadas o hacen una escritura pública. Y de manera posterior, el mismo A hace una nueva transferencia a favor de D, y esa transferencia no solamente van a una notaría, quizás a una diferente notaría en la ciudad, sino que además la llegan a inscribir en registros públicos, ¿no? Y en registros públicos se va a poder inscribir porque todavía A estaba en esa cadena de adquisiciones en registros. Entonces D entra como comprador de A y en registros no van a observar nada respecto de eso. Entonces esa es la situación que tenemos. Ahora vamos a cómo resuelve esto el Código Civil, ¿no? Y esto es lo que hace que el 949 se mediatice con la protección al tráfico. Lo primero que está pasando es esto. A ha transferido a B. En ese momento, ¿no? Lo que pongo en la línea roja, se ha producido una transferencia de propiedad jurídica. Jurídicamente la propiedad ha pasado de A a B, ¿ya? Y B, para todos los efectos legales, es el propietario del bien, A es un expropietario del bien. Eso haría que en el segundo momento, cuando A le vende a C, A está vendiendo un bien que ya no le pertenece, un bien que ya no está en su patrimonio, ¿no? Y como hemos visto justamente en la discusión que hemos tenido el día viernes, cuando uno está en una línea de adquisiciones a título derivativo, C no podría adquirir de A si es que A ya no tiene el derecho en su patrimonio, ¿no? Es una adquisición derivativa, entonces su derecho depende del que le transfiere, y en este caso la propiedad ya está en B, ¿ya? Y ahí viene justo la, entre comillas, magia o la ficción o la disposición excepcional que toma el Código Civil de que si bien en realidad se está comprando de una persona que no es propietaria, lo que pasa es lo siguiente: la propiedad
por el hecho de que C tuvo una diligencia mayor, ¿no? De haber ido a una notaría, no haber conseguido un documento de fecha cierta, ¿no? Se protege a C. ¿Por qué? Porque ese documento de fecha cierta que va a ser una legalización notarial de firmas o quizás una certificación de algún tipo de entidad pública que da cuenta de cuándo se ha firmado un documento, nos da mayor seguridad, no solamente a A, no solamente a B, no solamente a C, sino a cualquiera, de que ese documento se ha firmado en una fecha determinada. Mientras que el documento que había entre A y B es un documento privado del cual uno tendría menor seguridad, una menor confianza. Entonces, por esa razón, el ordenamiento hace que la propiedad de lo que inicialmente estaba en B pase a C, ¿no? Se le quita en buena cuenta la propiedad a B y esta pasa a C bajo la lógica de que estamos priorizando el tráfico jurídico, la circulación de bienes. ¿Ya? La circulación de bienes a través de métodos más claros de publicidad. Pero luego, lo que sucede además es exactamente la misma lógica con respecto a A y a C. C se volvió entonces el propietario, tenía un documento de fecha cierta, ¿ya? Pero luego A vende la propiedad a D. En ese momento tampoco A era propietario, ¿ya? Sin embargo, D consigue el documento notarial y posteriormente la inscripción porque A todavía aparece en registros públicos como el propietario, ¿no? Entonces, en la cadena registral, ¿no? Que no es la cadena civil, ¿no? Es la cadena registral, está entrando en la cadena como el siguiente propietario después de A, ¿ya? Por el hecho de haber conseguido esa inscripción, y haber tenido la diligencia de ir a registros públicos para publicitar de una mejor manera su derecho, pasa lo mismo que había pasado con C. El derecho, por esta ficción, por obra de esta norma del 1135, pasa a D de lo que había estado en su momento en C, ¿ya? De nuevo, en la cadena estricta de titularidades civiles, no ha habido una transferencia de A a B, luego a C, luego a D. Eso no sigue la misma técnica de titularidades y de modos de adquisición derivativos, ¿ya? Pero eso lo puede hacer la norma. ¿Y cuál es la lógica de que la norma haga esto, ¿no? Más allá de que quizás podría parecer antitécnico o algo así, es el tema de que hay una razón detrás, ¿no? Que podríamos cuestionar además como política pública, pero es una que premia la diligencia de aquel que ha llegado a mecanismos de publicidad mayores, ¿no? Y castiga el hecho de uno solo mantenerse en documentos privados. Esa es un poco la lógica de lo que tiene esta norma. ¿Ya me entienden con eso? Entonces, ¿por qué? Aun cuando la regla en el Código Civil es una regla francesa de transferencia de propiedad con el solo consenso, pasa básicamente lo mismo que pasa en el caso del Código alemán en términos funcionales, en términos de cómo funciona, ¿no? Si bien A había transferido a B, ¿no? Y cuando transfiere a C o a D, ya no era propietario, ¿ya? Va a volverse propietario por estas reglas de protección del tráfico el que haya inscrito o el que haya tenido un mejor mecanismo de publicidad, ¿no? Y ya, ¿qué va a pasar entre A y B? Esto se va a quedar así, B va a haber perdido la propiedad y simplemente se va a quedar sin nada, ¿ya? Va a tener algunos remedios, va a tener algunas respuestas, pero esas van a ser solamente en el mundo obligacional. Del mismo modo que en el sistema alemán, ese negocio obligacional, ese Kaufvertrag, ese contrato de compraventa, le va a dar algunos remedios obligacionales, resarcimientos, penalidades, ¿no? Quizás por ahí hasta podría denunciar penalmente si es que se configuran los elementos de un tipo penal, ¿ya? Sin embargo, lo que no va a tener es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se va a proteger de aquel que tenga un mecanismo de publicidad mejor. Un adicional requisito que pide el 1135 para este tipo de adquisiciones es que quien se beneficie con esto, ¿no? Ya sea en este caso C, que tuvo la escritura pública, o D, el que tuvo registros públicos, tenga buena fe, que tenga el desconocimiento de que hubo una transferencia previa. Si es que sabía que había una transferencia previa, entonces simplemente ya no tiene buena fe y esa regla de preferencia no lo protege. No se protege entre los que tienen buena fe al que tenga un mecanismo de publicidad mayor. Lo que se dice normalmente es que en este caso del 1135 estamos ante la concurrencia de derechos incompatibles, o sea, básicamente que A haya transferido a B y que también haya transferido básicamente el mismo derecho o no una misma venta o una transferencia a C y a D. A eso se agrega un artículo que también está en el Código Civil que regula en algo unas situaciones similares de conflictos de derecho en base a la prioridad registral, ¿ya? Sin embargo, este artículo se encuentra en la parte de registros públicos, es el artículo 2022 del Código Civil.
¿Qué dice el artículo 2022? Que cuando queremos oponer un derecho real a otra persona, ¿no? Lo vamos a oponer en función a quién haya inscrito ese derecho real de manera previa y a quién haya inscrito antes en registros públicos. Como ven entonces, y como está además en registros públicos, vamos a estar ante una situación en la cual el registro público va a ser otra vez el que va a determinar la solución al caso, ¿ya? ¿A qué se refiere el artículo 2022? Básicamente se refiere a lo siguiente. Tenemos otra vez a en este caso, ¿ya? Y lo que hace es, imagínense, darle una hipoteca, un derecho real a favor de B, ¿ya? Luego, de manera posterior, le da un derecho de usufructo a C sobre un mismo bien, sobre un mismo inmueble, ¿ya? Y de manera posterior vende a D. Entonces tenemos tres titulares de estos tres derechos reales, una hipoteca, un usufructo y un derecho de propiedad nuevo, ¿ya? El que tenga un derecho de hipoteca le va a interesar que el derecho de hipoteca eventualmente lleve a la ejecución de un bien libre de usufructos y libre de impedimentos que hagan que no pueda vender este bien, ¿no? Porque justamente esa venta del bien, esa venta forzada es la que va a garantizar ese crédito que tenía este acreedor hipotecario, ¿no? Entonces ese es el interés de ese titular de ese derecho real. Lo mismo con este usufructo, ¿no? El titular del usufructo quisiera tener un usufructo que durante todo el plazo de su usufructo no se vea perjudicado por una venta forzada con una hipoteca, ni tampoco por un nuevo propietario que venga y le reclame salir del bien, ¿no? Entonces el usufructario tendría ese interés. Y lo mismo con el propietario que compra, su interés sería el de tener un derecho de propiedad limpio que le permita disfrutar de manera completa y que no se vea perjudicado por una hipoteca de otra persona ni por un usufructo de otra persona, sino un derecho de propiedad como se llama realengo. A eso se refiere el artículo 2022. Lo que dice el artículo 2022 es que entre esos tres titulares se va a preferir a aquel que haya inscrito primero en registros públicos. Entonces, imagínense que primero haya inscrito B, ¿ya? Cuando se inscribe, ¿no? Pero de manera posterior a B, entonces el usufructuario va a estar sujeto al hecho de que como B inscribió primero, ¿ya? Si es que se tiene que ejecutar la hipoteca, van a tener que vender el bien y desaparecer el usufructo, levantar el usufructo porque este C entró de manera posterior en su título a registros públicos que B, ¿ya? Si luego ha entrado D en la cola, ahí va a suceder que va a comprar un derecho de propiedad, sí, pero ese derecho de propiedad ya hace que tenga que respetar las cargas y los gravámenes que se habían inscrito antes, ¿no? La hipoteca va a mantenerse ahí, el usufructo también va a mantenerse y sí, se volverá propietario, pero tendrá que respetar todos esos derechos reales adicionales. Esa es justamente la diferencia con respecto al 1135. En el 1135 estamos más que todo regulando una incompatibilidad de derechos porque es venta uno, venta otro y venta otro, ¿no? Entonces ahí hay que escoger a uno. Mientras que acá no significa que necesariamente tengamos que escoger a uno. Los tres van a poder inscribir sus derechos en registros públicos. Sin embargo, ¿cuál va a tener preferencia? Va a tener preferencia el de quien haya inscrito primero su derecho. Un tema interesante aquí es que si es que B inscribe primero, ¿no? Inscribe su hipoteca, entonces su hipoteca tiene prioridad, ¿ya? ¿Eso impide a que todavía es propietario constituir un usufructo? No, puede hacerlo, simplemente que el usufructo respetará a B. ¿Impide a transferir su propiedad? Tampoco, solo que D tendrá que respetar la hipoteca de B, ¿no? Entonces ahí hay esa compatibilidad. Cuando hay esto segundo, C inscribe su derecho de usufructo, ¿eso impide dar en hipoteca el bien? No, simplemente que esa hipoteca cuando se venda va a tener que mantener el usufructo. ¿Impide a vender su derecho de propiedad aun cuando los atributos del uso y el disfrute se encuentran en C? No, simplemente que esta persona va a tener que respetar el usufructo. El supuesto en el que estos ya no se vuelven derechos compatibles es en el caso de D. Si es que D es el que inscribe primero, ¿no? Y ya se ha vuelto propietario, entonces lo que haga A de manera posterior ya no va a poder entrar a registros públicos porque este D compró la propiedad completa y ya no sería posible que a él, si es que inscribió primero, le agreguen un usufructo o una hipoteca. Esa es la forma en que funciona este análisis. Entonces, como ven, no podemos saltar de frente a determinar que por el hecho de que alguien inscribió primero, todo el resto de derechos se caen o desaparecen. No. Si es que se trata de un derecho que va a ser compatible con otro derecho, pueden estos convivir en registros, simplemente se va a dar prioridad al que inscribió primero, ¿ya? Pero normalmente cuando se está dando la propiedad a favor de alguien, ya el resto de derechos van a ser incompatibles, entonces simplemente ya no van a poder llegar a registros públicos. Ese análisis viene de entender
cómo se configuran, cómo se compatibilizan los distintos derechos reales, y para eso va a ser relevante el análisis de los derechos reales que vamos a ver en las siguientes semanas. Entonces, esos son básicamente esos dos artículos claves en el Código Civil que concordar con el artículo 949, que son el 1135, ¿no? Para incompatibilidad de derechos otorgados por una misma persona, y el 2022, para cuando hay derechos compatibles, pero cuya prioridad se va a dar en función al registro público. Un punto adicional para terminar este primer video es el tema de qué está pasando en cuanto a lo que justamente la semana pasada hablamos en relación a adquisiciones de propiedad originarias y adquisiciones de propiedad derivativas. Alguien podría decir que el hecho de que A le venda a B y luego automáticamente esto, por virtud de la ley, pase a C o a D por el hecho de que ellos se inscribieron, haría cuestionar el hecho de que estamos adquiriendo de manera derivativa en una cadena, ¿no? Porque la cadena no está funcionando de la manera regular, no pasa de A a B, pero sin que B haya transferido a C o a D, está pasando de esa manera la propiedad. Entonces veamos qué es lo que está pasando con eso en estricto. Ya tenemos básicamente este primer esquema, ¿no? A le ha vendido primero a B. Lo que a continuación de esa primera transacción sucede es esto que aparece en la pantalla. La cadena de transferencias, en principio, sería una en la que A había adquirido de una persona anterior, ¿no? Luego la propiedad pasa a B, ¿no? Y si B vende esto a otra persona, la cadena de transferencias tendría esto que aparece aquí. Esa sería una cadena de adquisiciones derivativas, ¿no? Que seguiría la lógica regular de este tipo de adquisiciones, ¿ya? El derecho de esta tercera persona depende del derecho de B, y a su vez el derecho de B depende del de A, y el de A depende a su vez de las personas a las que ésta le haya comprado. Sin embargo, como fue D el que llevó su título a registros públicos y llegó a un mejor mecanismo de publicidad, hemos dicho que pasa lo siguiente: cuando hay esa concurrencia de acreedores, se prefiere a D porque tiene buena fe y además fue el que tuvo un mejor mecanismo de publicidad, ¿ya? Ahí la pregunta viene: ¿se ha roto esa cadena de adquisiciones de esa manera? ¿No? ¿Se trata esto de una adquisición originaria? La respuesta es sí y no, ¿ya? La respuesta es sí, se ha roto esa cadena inicial. Ahora la cadena que existe es esta. Y no, no se trata de una adquisición originaria, se trata de una adquisición derivativa. Es cierto, D compró en su momento una propiedad que en ese momento en el que la compró estaba en patrimonio de B. Sí, eso ha pasado en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el ordenamiento jurídico también tiene la potestad, ¿no? Y en este caso lo está haciendo, de, si es que se produce el supuesto de hecho de esta norma, que es el que regula el 1135, hacer que esta cadena de adquisiciones que inicialmente había ahí arriba desaparezca, y la cadena de adquisiciones que pasa a ser la válida en este momento es esta que aparece acá. A que le compró a alguien, A que le vendió a D con una transferencia inscrita, y D a su vez a quienes vaya transfiriendo luego, ¿ya? Entonces, todas las lógicas que hemos hablado de la transferencia de propiedad de manera derivativa, por ejemplo, el hecho de que quizás A tenía un derecho que tenía algún tipo de carga, gravamen, limitación, la va a tener que llevar D y a su vez todos los que sigan en la cadena, porque se trata de una adquisición derivativa, ¿ya? Entonces, si bien, de nuevo, les recalco, alguien podría cuestionar y decir, acá D no está adquiriendo por una transferencia, está adquiriendo por virtud de la ley. Eso no es una adquisición derivativa. Es cierto, está adquiriendo por virtud de la ley, y la ley está haciendo una ficción ahí, quitándole la propiedad a alguien que inicialmente tenía la propiedad. Sin embargo, para todos los efectos futuros va a tomarse en cuenta, ¿no? Y esto va a tener relevancia, como les digo, cuando estamos analizando derechos en cadena, en cuanto a cargas y gravámenes, en cuanto a conferir derechos a terceros. Para todos los efectos de ahí para adelante va a entenderse como si esta hubiera sido la cadena que siempre se había producido. Esa es una precisión muy importante que viene como consecuencia de la forma en que operan tanto el 1135 como el 2022. Ya tienen entonces con eso la lógica de por qué, aun cuando en el 949 dice que la sola obligación de enajenar vuelve propietario al acreedor, ya en la mayoría de los casos las personas van a tratar de llegar a una notaría, van a tratar de llegar a registros públicos, porque como ven está en juego el hecho de que, lo que les dije al comienzo de esta sesión, si se genera una situación de conflicto, ya lo que va a pasar es que va a ganar en ese conflicto aquel que haya tenido mayor diligencia en la publicidad de su derecho. Esa es la lógica del Código Civil,
Y como ven también, reproduce en algo esa lógica de separación que tiene el sistema alemán en base a la protección de la circulación, en base a la protección del tráfico jurídico. Entonces, hasta ahí con ese punto vamos a todavía tocar algo relacionado a transferencia de propiedades inmuebles en el siguiente video, y luego vamos a entrar a la transferencia de propiedades muebles, donde vamos a recoger en algo algunas de estas lógicas que estamos explicando en este video. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video. Ya, adiós.